Buenas tardes, amadas hermanas. Hoy nos toca oración y esta reflexión la titulé La oración, fuente de poder para el creyente. Hermanas, esto lo vemos en la palabra de Dios. Nuestro mayor ejemplo de oración, ¿quién fue? Jesucristo, ¿verdad? Jesús buscaba siempre el rostro de Dios en oración. Dice la palabra de Dios que él muy temprano de mañana, dice que iba y oraba, ¿verdad? Y se fortalecía con la presencia del Señor. Y ya fortalecido, que dice que sanaba enfermos, resucitaba muertos y dice que hizo muchos milagros, ¿verdad? Jesús nos enseña a ser agradecidos con Dios ante todas las cosas. Lo vemos cuando ora por Lázaro. Da gracias al Padre por la resurrección de Lázaro antes que éste resucitare, ¿verdad? Eso lo vemos en Juan 11:41, que dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Nos muestra cómo la oración va acompañada de fe. ¿Y qué es la fe, hermana? La fe es creer que Dios hará, ¿verdad? La Biblia es la única herramienta que nos enseña cómo aprender a orar a Dios correctamente. Podemos encontrar ahí nuestra guía espiritual en las Escrituras. En ella encontramos muchos ejemplos de oraciones que nos enseñan cómo pedir a Dios conforme a su voluntad, ¿verdad? Hoy en día muchas personas buscan ayuda en oraciones escritas para aprender a orar, o hacen repetición de una oración, o se envían cadenas de oración. Veamos qué nos dice la palabra de Dios a nosotras, las que hemos creído al Señor Jesús. Dice que los primeros discípulos, ante esta situación de saber cómo orar a Dios, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lo vemos en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Le estaban haciendo esa pregunta, le estaban diciendo a Jesús que los enseñara a orar. Ellos necesitaban saber cómo hablar con Dios. La Biblia nos dice que las cadenas que nos ataban han sido ¿qué? Han sido cortadas. Ya no somos más esclavos del pecado, porque entregamos nuestro corazón a Jesús. Le pedimos perdón por nuestros pecados. ¿Saben qué son los pecados, hermanas? Dice la palabra de Dios que el pecado es todo aquello que hablamos, que hacemos o que pensamos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Los malos pensamientos, lo que yo pienso, eso es lo que no agrada a Dios. Lo que decimos con nuestra boca. De nuestra boca es que salen groserías, maldecimos a una persona, alzamos blasfemia, y todas esas cosas son pecados. Lo que hacemos, hermanas, lo que hacemos cuando tomamos algo que no es de nosotros. Eso es el pecado que hay en nosotras antes de conocer a Dios, ¿verdad? En Romanos 5:8 nos dice que Dios demostró su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Habacuc 1:13 nos dice: tus ojos son demasiado puros. Los ojos del Señor son demasiado puros para probar la maldad, y tú no puedes ver la maldad favorablemente. Dios no podía ver esa maldad en mi vida. Él no me podía ver porque Él es 100% santo. Dice Isaías 59:2: pero tus iniquidades han hecho separación entre tú y Dios. Mis pecados hicieron separación entre Dios y yo, ¿verdad? Y dice: y tus pecados han escondido su rostro de ti,
para que Él no te escuche. Dios no me escuchaba porque había pecado en mi corazón. Dios no escucha nuestra oración si no hemos entregado nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo. Hagamos lo que hagamos, el Señor no nos escucha. Dios no nos escucha porque hay ese pecado en mi vida. Romanos 3:23 dice: porque todos han pecado y no pueden alcanzar la gloria de Dios. Todos habíamos pecado y no había quien nos pudiera llevar a la gloria de Dios, ¿verdad? Dice Juan 1:12: pero a los que lo recibieron, a ellos le dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotras, hermanas, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, dice que tenemos el derecho de ser hijas de Dios. Dice, a aquellos que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotras le aceptamos en nuestro corazón. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir, hermanas? Que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, le dijimos: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Te pido perdón por mi pecado y te pido que entres en mi corazón y que ahí habites para siempre. Y que, Señor, tú me guíes a partir de este momento, que yo pueda servirte, que yo viva una vida para ti. Cubre mi pecado, Señor. Y Padre, que sea limpio mi corazón por medio de tu sangre. Que tu sangre me limpie, Señor, y entrego a ti mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Y a partir de esa oración que nosotros hicimos, el Señor Jesucristo nos dio entrada hacia el trono de la gracia donde está el mismo Dios, ¿verdad? Qué bonito, hermanas, que nosotros hagamos hecho esa decisión por Cristo, y ahora que nosotras somos hijas de Dios, Dios nos invita a la intimidad de ser una hija espiritual. Esto nos lo dice en Filipenses 2:15. Dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros estamos en medio de esta generación perversa, hermanas, pero Dios nos libra. Dice que en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Hermanas, nosotros resplandecemos. Nosotros en medio de esta generación hablamos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Dice que ya que somos sus hijas, nuestro corazón se conecta en esa oración que no llegaba ante el trono de la gracia. Dice que la verdadera oración no es una vana repetición de palabras pronunciadas, ¿verdad? Dice que, primeramente, hermanas, les voy a decir algo y que quede claro, que rezar no es orar. Dice que el significado de rezar proviene del latín, que significa recitaré, significa repetir. Dice que esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y no son con palabras propias. Hermanas, no debemos de repetir, no es rezar, es orar. El Señor Jesucristo se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios dice que no escucha, ¿verdad? Dios no escucha. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa
tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto lo vemos en Mateo 6, del 7 al 8. Ahí nos dice Dios que no usemos vanas repeticiones. Así que, ¿qué, hermanas? Que no es rezar, es orar, platicar con Dios, ¿verdad? No tiene sentido dirigirse al Dios Altísimo repitiendo algo leído o memorizado. Hermanas, la oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras, buscando el favor de Dios. Hermanas, la verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con toda reverencia, con un corazón contrito y humillado, que busca hallarlo de verdad. Dice en Jeremías 29, 12 al 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Qué bonitas palabras, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor dice, me vas a buscar y me vas a hallar porque tu corazón me busca de corazón, ¿verdad? Qué bonito buscar al Señor de corazón porque Él ve nuestros corazones, Él sabe lo que hay dentro y si lo estamos haciendo de corazón. Hermana, la Biblia nos enseña a orar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en Romanos 12:2. Aunque muchas veces nosotras no lo podamos entender, la Escritura dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son mejores que los nuestros. A veces hay situaciones en la vida, hermanas, que no entendemos, pero Él dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que no entendemos todas las cosas que Dios hace alrededor de nosotros, pero sabemos que tenemos un Dios con propósitos grandes en nuestras vidas. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne. En Santiago nos habla de esto, de Santiago 1, 13 al 14, los deseos de la carne, ¿verdad? Algunas veces ocurre de una manera tan sutil que simplemente no nos damos cuenta que está sucediendo alrededor de nosotras, ¿verdad? Dios nos ha prometido que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, pero tenemos que pedirle que nos ayude a reconocer la tentación y nos dé la fuerza para enfrentarla, ¿verdad? Miren, Jesús en Mateo 26, 41 nos enseña que la mejor manera de enfrentar la tentación es orando, hermana. Es la mejor manera de enfrentar las tentaciones y todo. Nos dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Por último, hermanas, también se puede orar con palabras propias. Oren, hermanas, con lo que tengan en su corazón, díganlo al Señor, dependiendo de la necesidad de cada una de nosotras, ¿verdad? El Señor Jesús nos dejó un modelo, ciertamente. Nos acordamos de la oración del Padre Nuestro. Es un modelo de cómo debemos de orar. Pero esto no impide que ustedes y yo derramemos nuestro corazón a Dios y le expresemos lo que sentimos. La Biblia nos dice que el creyente tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene a vivir sobre nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Por eso es que nosotras podemos leer la palabra de Dios y entenderla, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Él es el que intercede por nosotras. Dice que con gemidos indecibles nos ayuda en nuestra debilidad y pedir como conviene, en Romanos 8:26, ¿verdad? La oración es comunicación y tener una intimidad con nuestro Padre Celestial.
ya sea para buscar un consejo, para una petición o para simplemente darle gracias. La oración, hermana, es fuente de poder para el creyente, para nosotras que hemos creído y aceptado seguirle y servirle a pesar de todo lo que padecemos. No volvernos atrás, hermanas, pase lo que pase, renovarnos en la oración y en su palabra. Si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de ser diferentes, hermanas. No nos comparemos a aquellos que no aman a Jesús, porque si le amaran, verdaderamente seguirían lo que Él dice en su palabra. Dice que nuestro viejo hombre queda atrás. Soy renovada y tengo que perseguir, ¿qué? La santidad de mi Señor. No puedo ser igual que aquel que no tiene a Cristo en su corazón. A mí ya me cambió Dios. Ya me hizo una nueva persona y no debo de ser igual a aquella persona que no conoce a Dios. ¿Y cómo hago para hacer todo esto, para seguir a Dios? Pues orando, hermanas, leyendo su palabra, congregándome. Ahora ya no podemos ir a la iglesia por lo que está sucediendo, pero podemos congregarnos de esta manera, ¿verdad? Para oír la palabra, para orar juntas. Ojalá, hermanas, que nunca nos cansemos de reunirnos de esta manera, para escuchar la palabra de Dios, para animarnos unas a otras, para buscar las cosas de Dios. Acuérdense que dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Hermanas, sigan buscando al Señor, porque van a ver que van a encontrar grandes bendiciones. Jesús también enseña cómo por medio de la oración venció tentaciones e incluso se fortaleció ante la que sería la prueba más difícil: subir a una cruz para salvar a una humanidad de todos sus pecados, dando su vida por el rescate de otros. Incluso, hermanas, una vez allí, sangrando y con clavos en sus manos, mientras recibía burlas, insultos y desprecio, que dice la palabra que él oraba por ese mismo mundo que lo escupió, que lo insultó, que lo despreció, que lo golpeó. ¿Y saben qué hizo ese mundo? Prefirió salvar la vida de un ladrón y no la de Jesús, el único hombre justo que ha pisado esta tierra. Oremos, hermana, que no seamos parte de ese mundo que le da la espalda al Señor, prefiriendo vivir a su manera. No quiere que Dios lo gobierne. Que Dios el Altísimo nos ayude a permanecer fieles hasta el último aliento de vida. Que nosotros sigamos sirviendo al Señor hasta ese último aliento que nos quede en esta tierra. Dios bendiga su palabra, hermanas. Dios las bendiga a ustedes. Les amo.